Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Movimiento en L, episodio 44. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Si me estás escuchando, voy a considerar que te interesa la enseñanza del español como lengua extranjera y que, además, también te interesa el podcasting. Este año 2018 no solo ha significado mi incursión en el podcasting como profesor, sino también para otros docentes que han decidido saltar a la palestra del podcasting dentro de la enseñanza de idiomas. Así que escucha atentamente este podcast porque te traigo una lista de los mejores podcasts grabados por y para profesores de español como lengua extranjera, tanto de reciente creación como ya veteranos en el sector y que seguramente antes nunca habías escuchado. Hace frío en Sarajevo, lo cual, pues bueno, ya es normal, viendo la época del año en la que estamos. Ahora mismo estoy mirando por la ventana y está nevando pues con fuerza, y esto me hace suponer de que el tiempo ha pasado demasiado rápido y de que ya nos encontramos en diciembre. Yo normalmente diciembre siempre lo utilizo pues como un mes para reflexionar, para ver cómo ha ido la cosa, para ver si he cumplido los objetivos y para pues empezar a contemplar aquellos objetivos estrella que pienso cumplir el próximo año. Y si echamos una visión rápida al podcast, cómo ha ido Movimiento en L, dentro de mi negocio y en cuanto pues al canal de podcasting, vemos que ha seguido casi una misma línea bastante similar a la del podcasting dentro del panorama de España, de cómo está el podcasting aquí en mi país. Y es que, si ponemos incluso más la lupa, vemos que durante todo este año han empezado a brotar nuevos canales de podcast, no solamente relacionados con la docencia, con la educación, que hay muchos, sino también explícitamente con la enseñanza del español como lengua extranjera. Y aquellos que ya existían antes, aquellos que ya habían incurrido en el panorama, ya habían irrumpido con algunos cuantos capítulos y episodios ya de hace unos cuantos años, pues se han consolidado, han cogido fuerza y ahora pues están empezando a estabilizarse y están empezando, digamos, a acampar en este extenso terreno que es el podcasting dentro de España y específicamente dentro de la enseñanza del español como lengua extranjera. Así que en el podcast de hoy me he puesto un objetivo y el objetivo no es más que, aprovechando que es diciembre, aprovechando que es un momento de introspección, de pensar de cómo han ido las cosas, pues también reflexionar de cómo ha ido el podcasting dentro de España y concretamente dentro de la enseñanza del español, y te voy a proponer una lista de podcasts, de podcasters que han decidido lanzarse a la esfera del sonido y de la información por audio, con sus propios canales de podcasting relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera y por lo tanto con información, con consejos, con entrevistas a otros profesores de esta lengua dentro tanto del ámbito digital como del presencial. Así que no vamos a liarnos, que me gustan las cosas rápidas, los podcasts breves y directos, y vamos con esta lista de podcasts para profesores de español como lengua extranjera. El primer podcast es un podcast mítico, una referencia para todos los que somos profesores de español, porque es un podcast que irrumpe en el 2007 y hoy en día ya cuenta con más de 100 programas destinados a profesores de L, profesores de español como lengua extranjera, que no es otro que L de lengua. L de Lengua tiene una tirada mensual y en cada uno de sus podcasts, tanto Francisco Herrera como Victoria Castillejo, que son sus creadores,
pues se dedican a hacer entrevistas a otros profesionales en la enseñanza del español, profesionales que han publicado algo, profesionales que han llevado a cabo una investigación o profesionales que muchos de nosotros conocemos en este pequeño mundito que yo considero que es el L, ya sea porque hemos asistido a alguna conferencia, algún seminario donde ellos han impartido alguna ponencia o ya sea pues porque son autores de algún manual que nosotros seguramente hemos utilizado en nuestras clases. Así que L de Lengua es este gran referente que todavía vive y no solamente vive y sobrevive, sino que además sigue creciendo a un ritmo imparable y que hoy en día sigue siendo, al menos para mí, el principal podcast de referencia para profesores de español como lengua extranjera. Y si nos vamos al mundillo del online, al mundillo del emprendedurismo, de estos pequeños pero valientes profesores que han decidido sacar su propio canal de podcasting, su podcast al mercado para que todos los oyentes les escuchen y se complementen con su propio negocio, nos tenemos que detener en Faro de Lenguas. Faro de Lenguas es un podcast que ya va por su tercera temporada, una tercera temporada en la que su creador, Francisco Martínez, sigue publicando, sigue grabando, sigue cooperando con otros profesores para traer a nuestras casas, a nuestros dispositivos, a nuestro iVoox, a nuestro iTunes, pues un podcast basado tanto para estudiantes, que es Faro de Lenguas Magazine, como desde hace poquito ya crearon una nueva sección exclusivamente para profesores de idiomas online, que es la Bitácora del Faro, donde se entrevistan a otros profesores y donde pues podemos obtener mucha información de calidad de lo que supone enseñar idiomas online. Y en tercer lugar, nos vamos a encontrar en esta ocasión un podcast de reciente creación de agosto de este año de 2018, que no es otro que Diario de una profe nómada, de Ana Martínez, que ya ha pasado por aquí en alguna ocasión, en alguna entrevista, que os recomiendo que escuchéis, y que también es dueña del blog y de la página web Viaja y Enseña Español. En este podcast se unen tres puntos esenciales o tres puntos al menos que yo considero que son curiosos dentro de la enseñanza del español, que no es solamente la enseñanza online, que es uno de los pilares, la enseñanza del español, sino que además también se juntan otro bloque importante que es el emprendedurismo, la autosuperación, que son elementos importantes en nuestra vida como profesores digitales y que además se junta un tercer bloque que es este formato de nómada digital, de profesional que, pues bueno, vive de su profesión a través, pues, de una pantalla de ordenador que le permite, pues, viajar por el mundo a la vez que, en este caso, pues, enseña español. Ahora vayamos a un podcast que, bueno, cerró sus puertas en 2013 y quizá no es un podcast dirigido a profesores online, o al menos no es un podcast que esté pues conducido por uno o dos integrantes, sino que es un podcast que detrás suyo pues está Radio Nacional de España, concretamente Radio 5, y no es otro que Hablando en Plata. Hablando en Plata, si bien como ya os he dicho cerró hace ya unos cuantos años y ha dejado de emitir, no por ello significa que no podamos acceder a los más de 450 programas, podcasts que hoy en día podemos encontrar en su página web. Son podcasts que están más bien dirigidos al amante del léxico. Son podcasts que están pues basados en cuestiones como la fraseología, las colocaciones léxicas, las expresiones, los extranjerismos, todo dentro del español como lengua extranjera y que para muchos profesores pues nos resulta muy interesante porque en muchas de nuestras clases tenemos estas preguntas, estas cuestiones, sobre todo ya en niveles intermedios altos o en niveles avanzados, con esta serie de cuestiones relacionadas con el vocabulario. Así que os recomiendo que pues visitéis su página web y os descarguéis algunos de estos 450 programas que todavía están accesibles para nosotros los usuarios. En quinto lugar, siguiendo esta estela de Hablando en Plata y siguiendo pues digamos podcasts detrás de los cuales hay una institución o al menos hay una empresa, nos tenemos que detener en Sintonía con el Español. Sintonía con el Español no es otro programa o otra sección del Centro Virtual Cervantes, del Instituto Cervantes, en la cual pues podemos encontrar
conversaciones simuladas entre un estudiante y un locutor en la cual, pues bueno, se explica y se desarrolla un aspecto lingüístico. Algo que para nosotros, si bien se dirige pues principalmente a alumnos, para los profesores, nos sirve para refrescar un poquito este conocimiento filológico del español. Y hablando de refrescar nuestro conocimiento filológico, tenemos que hacer una parada obligatoria en el podcast de Paco Álvarez, Historia y Etimologías del Castellano. Seguramente que muchos conozcamos a Paco por su archimega conocida página delcastellano.com, que es una de las principales referencias de divulgación lingüística del castellano. Seguramente que si alguna vez hemos buscado en Google algo referente a aspectos gramaticales del castellano, hemos caído con total certeza en esta página. Historias y Etimologías del Castellano, al igual que en castellano.com, es un podcast en el que encontraremos todo lo que necesitamos del español, desde aspectos de la pronunciación, vocabulario, gramática, etimología, etc. También os recomiendo que echéis una escucha a su otro podcast, españolplus.com, que está vinculado a su página web del mismo nombre y que está orientada hacia estudiantes de español como lengua extranjera de niveles intermedios y niveles avanzados, en la que podríais encontrar materiales y cursos relacionados con el L dentro de estos niveles. El séptimo podcast es un podcast que he descubierto hace unos meses y que se llama El Español de América. Eva Bravo, su autora, es investigadora y profesora en la Universidad de Sevilla y ha decidido complementar su página web, evabravogarcia.com, con un podcast en el que trata de dar a conocer la historia de la lengua española desde su llegada a América hasta las diferentes variedades que podemos encontrar en la actualidad. Si eres un apasionado del desarrollo histórico del español en América, de los textos, archivos y crónicas de Indias, suscríbete a su podcast y visita el material que Eva pone a tu disposición en su página web. El octavo podcast es sin lugar a dudas el más reciente de todos. Con apenas unos meses de vida y con poco más de 10 podcasts, ya cuenta con un número de escuchas y de interacciones que a muchos nos gustaría tener. Cristina, la autora de Charla de Profesores, ha decidido crear un podcast en formato entrevistas a otros profesionales de la enseñanza de idiomas que actúan desde diferentes posiciones, tales como la enseñanza de idiomas online, en escuelas, lectores, institutos, especializados, eso sí, en diferentes áreas de la enseñanza de lenguas que abarcan desde la literatura en el aula hasta las escape rooms. Os recomiendo también que os paséis por su estupenda página web, elmanualdl.com, en el que encontraréis información muy valiosa para vuestra enseñanza, a la vez que una tienda en la que podéis encontrar material gratuito y muy útil para vuestras clases de español. Y finalmente, y esta vez no me lo voy a dejar porque cuando hice una lista y la escribí en mi blog, esta vez me la dejé y gracias a Francisco que me la recordó, dijo, que esto también existe, es Alcalingua Radio L, que no es más que un programa de podcasting emitido por la Universidad de Alcalá y que, tal como dicen, pues es un programa que está hecho por y para estudiantes y profesores de español. Es un programa que, bueno, si bien no es muy constante, no es de tirada semanal como los anteriores, en esta ocasión sí que podemos encontrar, pues, podcasts que están destinados, pues, a resolver dudas de los alumnos en relación con el aprendizaje del español. También podemos encontrar charlas en las cuales los profesores, pues, hablan con los alumnos, cuentan aspectos culturales y, en fin, pues resulta muy interesante porque podemos obtener muchísima información para nuestras clases o al menos para ver qué tipo de preocupaciones tienen los alumnos cuando aprenden español. Y hasta aquí llegamos, estimado docente de español como lengua extranjera. Espero que espero que a partir de ahora no me digas que no existen podcasts para ti, para profesores, exclusivamente para profesores de idiomas. Y recuerda que este panorama que te he mostrado, esta lista es una lista de 2018, de finales de 2018. No sé cuándo escucharás este podcast, pero seguramente que cuando lo escuches, esta lista ya se ha engrosado, ya se ha alargado y ya son todavía más profesores los que se han atrevido a salir a la palestra del podcasting con su propio podcast y con su propio conocimiento, talento y valor que todos los profesores tenemos y que creo yo que nuestro objetivo es compartirlo con los demás como yo ahora estoy haciendo contigo.
Si crees que en esta lista falta un podcast o tú mismo eres un podcaster que en estos momentos estás grabando, estás publicando podcasts relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera destinado para profesores, para tus colegas de enseñanza dentro de esta lengua, no dudes en hacerme llegarme un correo o en escribirme en las notas, en los comentarios del podcast, con el objetivo de que yo pues añada tu podcast al artículo correspondiente en mi blog y así podamos engrosar esta lista con tu talento y con tu conocimiento. Me despido, no sin antes recordarte que te suscribas a Movimiento NL, un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo y que espero que tú también te unas y espero que contribuyas, ya sea pues con un bonito like o con un comentario, ya sea aquí abajo en las notas del podcast o bien, ya sabes, a través de mi correo que es sergio@conmovimiento.com. Que tengas un feliz final de año durante estos 20 días que nos quedan e intenta que tu oreja descanse mucho para poder seguir escuchando podcasts como estos, podcasts como Movimiento NL. Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.